Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. ¡Ay, qué emoción! Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy acompañándome. ¿Cómo están mis corazones? Espero que estén de maravilla con esa energía linda y positiva que los caracteriza, y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón como una melodía suave. Hoy vamos a hablar de un momento, un momento. Un momento realmente especial, de esos que te dejan pensando por días, un momento lleno de emociones a flor de piel, un momento que nos hizo suspirar a todos los que lo vimos y que, seamos sinceros, nos hizo creer un poquito más en el amor. Sí, mis queridos, estoy hablando de ese detalle romántico que Mert tuvo con Afra y que, admitámoslo, a quien no le hizo soltar una lagrimita, aunque fuera discreta, con la mano tapando la boca. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada cargada de significado, cada palabra susurrada al oído que hizo que Afra se emocionara hasta las lágrimas, esas lágrimas preciosas que reflejaban el amor puro y genuino. Vamos a desmenuzar ese momento mágico como si fuera un pastel delicioso, para entender por qué nos impactó tanto en lo más profundo de nuestro ser y qué podemos aprender de él sobre el amor verdadero, la conexión inquebrantable y esos gestos que, aunque pequeños, realmente importan y dejan una huella imborrable en el alma. Pero antes de que empecemos a adentrarnos en este mar de emociones, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia, mi amor. Me emociona muchísimo tenerte entre nosotros. Y si ya eres de la casa, gracias por estar siempre presente, por tu apoyo incondicional y por formar parte de esta comunidad hermosa. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, donde hablamos de amor en todas sus formas, de relaciones que nos hacen suspirar, de momentos emotivos que nos tocan el corazón y de todo lo que nos hace creer en la magia, no olvides suscribirte al canal. Sí, suscríbete. Y por favor, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ya somos una comunidad enorme y en constante crecimiento, y me encanta, me fascina tenerlos a todos aquí. Ahora sí, manos a la obra, corazones míos. Vamos a situarnos en el contexto, a poner todas las piezas en su lugar para que entendamos la magnitud de este detalle. Todos sabemos, o al menos la gran mayoría de ustedes, la historia de Afra y Mert. Dos personas que, bueno, digamos que su camino juntos no ha sido precisamente un lecho de rosas cubierto de pétalos de flores, ¿verdad? Hemos sido testigos de altibajos que nos han hecho contener el aliento, de malentendidos que nos han sacado canas verdes, incluso hemos presenciado momentos en los que parecía que todo estaba irremediablemente perdido, que el final estaba escrito en letras mayúsculas. Pero a pesar de todo, a pesar de cada obstáculo, de cada tropiezo y de cada lágrima derramada, siempre ha existido esa conexión innegable, esa chispa mágica que los une de una manera inexplicable y que nos hace creer que el amor verdadero, ese amor que resiste las tormentas, puede superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y es precisamente en medio de esa turbulencia emocional, en medio de esa montaña rusa de emociones que nos ha tenido al borde del asiento, que Mert decide dar un paso al frente, un paso valiente y decidido, y demostrarle a Afra, de una vez por todas, lo que realmente siente en lo más profundo de su corazón. No con grandes palabras que se las lleva el viento, no con promesas vacías que suenan huecas, sino con un gesto significativo, un detalle que habla por sí solo, un acto de amor que trasciende las palabras y llega directo al alma. ¿Recuerdan ese momento? Ay, por favor, díganme que lo recuerdan. Ese instante en el que, se me pone la piel de gallina solo de recordarlo. Mert, con una sonrisa nerviosa que reflejaba la intensidad de sus sentimientos, pero llena de amor puro y sincero en los ojos, le entrega a Afra un diario. Sí, mis amores, un diario. Pero no cualquier diario comprado en la primera tienda que encontró, no. Este diario era especial, único como un tesoro invaluable. Este diario estaba lleno de recuerdos atesorados, de fotografías que capturaban instantes mágicos, de pequeños detalles que habían compartido a lo largo de su relación, esos detalles que a veces son los más importantes. Era como un viaje en el tiempo, un recorrido nostálgico por todos esos momentos que habían marcado su historia como pareja, tanto los buenos, aquellos que les habían dibujado una sonrisa en el rostro, como los no tan buenos, aquellos que les habían enseñado valiosas lecciones y los habían hecho crecer juntos. Y ahí es donde reside la magia de este detalle, ahí está la clave que lo hace tan especial y conmovedor. No se trataba de un regalo costoso que pudiera comprarse con dinero, no se trataba de una declaración grandilocuente que sonara a guión de telenovela. Se trataba de algo mucho más profundo, mucho más significativo,
se trataba de un reconocimiento a su historia compartida, a su camino recorrido juntos, a todo lo que habían construido como pareja, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucho amor. Porque, seamos honestos, a veces nos perdemos en la rutina, en el ajetreo del día a día, y olvidamos valorar esos pequeños momentos que son los que realmente construyen una relación sólida y duradera. Olvidamos recordar por qué nos enamoramos de esa persona en primer lugar, cuáles fueron esos detalles que nos hicieron sentir especiales, únicos e irreemplazables. Olvidamos que el amor se nutre de pequeños gestos, de miradas cómplices, de sonrisas compartidas y de abrazos que reconfortan el alma. Y Mert, con este gesto tan sencillo pero a la vez tan profundo, le recordó a Afra todo eso, todo lo que habían vivido juntos, todo lo que habían superado como pareja. Le recordó que a pesar de las dificultades, a pesar de las discusiones que los habían hecho tambalear, a pesar de todo lo que habían pasado, su amor seguía siendo fuerte, seguía siendo real, seguía siendo increíble. ¿Y la reacción de Afra? ¡Ay, la reacción de Afra! Fue simplemente hermosa, genuina, conmovedora. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, no de arrepentimiento, sino de alegría, de emoción, de gratitud. Eran lágrimas que reflejaban el amor puro y sincero que sentía por Mert, lágrimas que brotaban del alma y que expresaban todo lo que las palabras no podían decir. Era como si ese diario le hubiera devuelto la esperanza, como si le hubiera recordado que el amor verdadero sí existe, que no es un cuento de hadas, que es una realidad que vale la pena luchar por ella, que es un tesoro que hay que cuidar y proteger con todas nuestras fuerzas. Porque a veces todo lo que necesitamos es un recordatorio de lo mucho que significamos para alguien, un gesto que nos haga sentir especiales, un detalle que nos demuestre que somos amados, que somos valorados, que somos importantes en la vida de esa persona. Y Mert, con este detalle tan especial, le dio a Afra ese recordatorio que tanto necesitaba, le reafirmó su amor, le demostró que estaba dispuesto a luchar por ella y por su relación, y le recordó que juntos podían superar cualquier obstáculo que se les presentara en el camino. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de este momento tan emotivo que nos ha tocado el corazón? Yo creo que hay varias, mis amores. En primer lugar, la importancia de los detalles, de esos pequeños gestos que marcan la diferencia. No hace falta gastar mucho dinero para demostrarle a alguien que lo amamos. A veces un simple gesto, una nota escrita a mano con palabras sinceras, una flor recogida del jardín, un recuerdo compartido que evoque momentos especiales, puede ser mucho más significativo que el regalo más caro del mundo. En segundo lugar, la importancia de la memoria, de recordar los momentos especiales que hemos compartido con nuestra pareja. Recordar el primer beso, la primera cita, el primer viaje juntos, todos esos instantes mágicos que han construido nuestra historia como pareja es fundamental para mantener viva la llama del amor. Revisitar esos recuerdos, revivir esas emociones, nos ayuda a reconectar con nuestra pareja, a fortalecer nuestro vínculo y a recordar por qué nos enamoramos de ella en primer lugar. Y en tercer lugar, pero no menos importante, la importancia de la comunicación, de expresar nuestros sentimientos de manera abierta y sincera. No basta con sentir amor por alguien, hay que demostrarlo, hay que expresarlo con palabras y con acciones. Hay que decirles a las personas que queremos lo mucho que significan para nosotros, lo importantes que son en nuestra vida y lo afortunados que somos de tenerlas a nuestro lado. Porque a veces damos por sentado que la otra persona ya lo sabe, pensamos que no es necesario decirlo, que es obvio. Pero la verdad es que a todos nos gusta escuchar esas palabras, a todos nos gusta sentirnos amados, a todos nos gusta saber que somos importantes, que somos valorados y que somos apreciados. Así que, mis amores, los invito a reflexionar sobre todo esto que hemos hablado hoy. ¿Qué detalles románticos han tenido ustedes con sus parejas? ¿Qué recuerdos especiales comparten que les hacen sonreír al instante? ¿Qué cosas pueden hacer para demostrarles a las personas que aman lo mucho que significan para ustedes? No esperen a que sea demasiado tarde, no esperen a que la otra persona se canse de esperar, no esperen a que el amor se marchite por falta de riego. Demuestren su amor hoy, ahora mismo, con pequeños gestos, con palabras sinceras y con acciones que hablen por sí solas. Porque el amor es el regalo más hermoso que podemos dar y recibir, es la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas y es el motor que mueve el mundo. Y hablando de amor, ¿no creen que Mert se lució con este detalle? A mí me pareció simplemente perfecto, un ejemplo de romanticismo puro y sincero. Demostró que conoce a Afra, que la entiende, que la valora y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerla feliz.
Y eso, mis amores, es lo que realmente importa, lo que hace que una relación sea especial y duradera. Porque al final del día, el amor no se trata de grandes declaraciones ni de promesas vacías que nunca se cumplen. Se trata de pequeños gestos, de detalles que demuestran que nos importa la otra persona, que estamos ahí para ella en las buenas y en las malas, que la amamos incondicionalmente con sus virtudes y sus defectos. Y este detalle de Mert, ese diario lleno de recuerdos, es la prueba perfecta de ello. Es un ejemplo de cómo un simple gesto puede tener un impacto enorme en la vida de alguien, de cómo el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y de cómo la felicidad se encuentra en las pequeñas cosas. Así que, mis amores, espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí. Espero que los haya inspirado a ser más románticos, a ser más detallistas, a ser más amores. En resumen, hoy vimos cómo un detalle romántico, un simple diario lleno de recuerdos, puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. Vimos cómo Mert le demostró a Afra lo mucho que la amaba y cómo Afra se emocionó hasta las lágrimas al recibir este gesto. Y aprendimos algunas lecciones importantes sobre el amor, la comunicación y la importancia de los detalles. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció el detalle de Mert. ¿Qué otro momento romántico de Afra y Mert recuerdan con cariño? ¿Qué tipo de detalles románticos les gusta recibir a ustedes? Quiero saberlo todo. Sus comentarios son mi mayor inspiración. Y recuerden, mis amores, que el amor es el motor del mundo, es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Así que amen, rían, sueñen y sean felices. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con todos sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao.